¿Qué tal estamos? ¿Bien? ¿Con frío o sin frío? Parecía que se había ido el frío, pero no nos quitamos los abrigos, ¿eh? Qué importante es la ropa, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de esto, de la ropa. De lo importante que es la ropa, pero la ropa espiritual, no solo la ropa física. Vamos a orar al Señor antes de dar comienzo a esta exposición en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos venir a tu casa. Te damos gracias por permitirnos poder exponer libremente tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos anima, nos reconforta, nos hace conocer la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Trae propósito a nuestras vidas para continuar en este mundo hasta que tú vengas a recogernos a aquellos que hemos confiado en ti. Te alabamos en esta mañana y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hemos leído Juan, el capítulo 4, versículos 17 al 24, a veces parece que nos quejamos de cómo la Biblia está separada, ¿verdad?, en los capítulos, pero es muy útil a veces. Porque fijaros el título en mi Biblia, en la Reina Valera, comienza el 17 con el título La nueva vida en Cristo, ¿verdad? ¿Lo tenéis? ¿Algunos? La nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo, como dijimos muchas veces, hace una estructura de hablar de lo que es la enseñanza doctrinal para luego pasar a hablar de lo que es la práctica de esa doctrina. Es decir, lo que Dios ha hecho y ahora lo que nosotros debemos hacer. Y no solo lo hacen en términos a veces de la carta en sí, sino también dentro de cada capítulo, a veces también usa esta estructura de hablar primero de lo que es la enseñanza doctrinal, es decir, las bases sobre las cuales está fundamentada la conducta. De esto habla aquí Pablo precisamente. Si os acordáis, el capítulo 4 nos habla de la unidad de la iglesia. Comienza hablando de la importancia de la unidad, cuando dice un Dios, un Señor, un Espíritu, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos. Nos habla de esa unidad. Y hasta el versículo 16 nos habla de también la importancia de la diversidad para la unidad, ¿verdad? La diversidad, todo lo contrario de ser algo contraproducente para la unidad, es algo favorable a la unidad, porque la unidad verdadera se produce en el medio de la diversidad, y la gran virtud de la unidad es que sea en la diversidad. No es uniformidad lo que Dios busca, sino lo que Dios busca es unidad en medio de la diversidad, y esa es su iglesia. Pablo está hablando en todo este tema de la carta del misterio que Dios le ha revelado acerca de esa nueva entidad que Dios está creando, que es su iglesia. Y nos va dando distintos aspectos de la iglesia. Lo hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahora que estamos en medio del 4. Y cuando llegamos a este versículo 17, donde previamente ha dicho que algo importante, algo fundamental para la iglesia es la unidad, ¿verdad? No concebimos una iglesia desunida, como no concebimos una familia desunida. Una característica fundamental de la iglesia es la unidad. Pero también ahora nos dice que algo importante para la vida de la iglesia es la santidad, es la pureza. Son las dos características fundamentales del pueblo de Dios: unidad y santidad. Cuando el apóstol Pedro escribe su carta, nos insta y nos dice: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Cuando él habla de que Dios nos ha escogido como un pueblo apartado para él, nos dice que la característica fundamental para el pueblo no solo es la unidad, sino también la santidad. Hemos sido apartados, cada uno de nosotros, pero también como parte del pueblo de Dios, que es su iglesia, para Él, es decir, para vivir para Él. Y esto es lo que Pablo sigue hablando aquí. Ahora nos habla de
las bases de esa santidad. Y esas bases están fundamentadas en una vida transformada, dice Pablo. El fundamento de vivir en santidad es lo que Dios ya ha hecho en ti y en mí. No somos santos porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Dios ya lo ha hecho. Nos ha apartado para Él. Pero nosotros debemos manifestar no solo la unidad, sino también la santidad, como pueblo de Dios y como hijos suyos. Por eso Pablo abre esta sección acerca, podemos decir, de la pureza de la iglesia, de la misma manera que abrió la sección de la unidad. Fijaros cómo comenzó el capítulo. Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está haciendo un pedido, Pablo, a estos lectores de Éfeso y a nosotros hoy, y dice, yo pues preso en el Señor. Fijaros cómo comienza el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dos estructuras similares, ¿verdad? Comienza de la misma manera y refuerza y dice en el Señor. Cuando Pablo está diciendo en el Señor, está diciendo en el nombre del Señor. Yo os hablo en el nombre del Señor. Él está reforzando su autoridad apostólica y diciendo lo que yo estoy diciendo, recibirlo como si el Señor mismo os lo estuviera diciendo. Porque yo he sido enviado por el Señor y estoy preso en el Señor, dice en el 1, pero digo e insisto, dice en el Señor. En el primero dice para que andéis, pero ahora nos dice para que os conduzcáis, ¿verdad? Luego dice también aquí, en esta versión Reina Valera, para que ya no andéis como los otros gentiles. De la misma manera, nos está invitando en este andar, para que andéis como es digno de la vocación, versículo 1, y para que ya no andéis como los otros gentiles. ¿El andar qué implica? Implica una manera de ser, una conducta, una ética. De esto está hablando Pablo aquí, de ética, de conducta. Pero nos dice luego, a partir del versículo 18, 17, final de 17 y 18, cómo andaban ellos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Os acordáis? Gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Nosotros seríamos considerados gentiles. ¿Qué pasa? El pueblo gentil era considerado un pueblo pagano. Claro, no todos los gentiles vivían de una manera desenfrenada. Está generalizando Pablo aquí, ¿verdad? Pero está diciendo, el estilo de vida de los gentiles, el estilo de vida pagano, que era el que vosotros, hermanos de Éfeso, teníais antes de conocer a Cristo, ya no debe estar en vosotros, ¿verdad? Entonces no está hablando de conducta, no está hablando de ética en nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es ese estilo pagano, podemos decir? ¿Cuál es ese estilo gentil de vida que ellos también vivieron antes de conocer a Cristo? Fijaros qué dice, porque la esencia de este mensaje es la siguiente, es ya no vivan más como antes vivían. Ya no vivan más como viven los gentiles, de los cuales ustedes eran parte antes, pero ahora sois parte del pueblo de Dios. Lo viene diciendo en todos los capítulos, pero ahora de una manera diferente. Estos hermanos de Éfeso sabían bien lo que Pablo les estaba diciendo, porque ellos mismos habían vivido de esta manera. Y todos nosotros, en algún momento, hemos estado sin Cristo. Algunos hace mucho tiempo, otros hace poco tiempo. Algunos hemos conocido al Señor de niños, otros han conocido al Señor de adultos o de jóvenes, pero todos hemos estado en un periodo de nuestra vida sin Cristo, y ahora, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor, pasamos a estar en Cristo Jesús. No por nuestros méritos, no por nuestra obra, sino por la gracia de Dios. Pero tenemos ese contraste, a veces menor, a veces mayor, pero lo tenemos.
¿verdad? Sabemos, los hermanos de Éfeso también habían sido antes, o habían vivido una vida pagana, habían vivido en la idolatría, habían vivido sin Dios y sin esperanza en este mundo, como dice Pablo en el capítulo 2, ¿verdad? Que habían vivido de esta manera. Pero ¿cuál es la base, podemos decir, doctrinal que Pablo aplica aquí para que sobre esa base se asiente la conducta? Esto es lo que Pablo está queriéndonos decir y lo vamos a ir descubriendo. La manera en que Pablo maneja, podemos decir, este tema es comenzando con la doctrina de esa nueva vida, en estos 8 primeros versículos, del 17 al 24. ¿Cuál es la enseñanza donde se asienta esa nueva vida que debemos llevar como creyentes? Y del 25 al final del capítulo nos habla de cosas concretas que son, por ejemplo, la mentira, el robo, etcétera, que ya analizaremos en otra oportunidad. Pero en este caso nos vamos a basar en estos 8 versículos que son la base sobre la que se asienta la manera de vivir. ¿Entendemos? Vamos siguiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de la oscuridad de las mentes sin Cristo? Podemos preguntarnos. Fijaros, vamos a leer los 3 primeros versículos. ¿Quién lo puede leer? 17, 18 y 19. En voz alta. No me hagáis señalar, ¿eh? Esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un panorama grande, hace Pablo aquí, una descripción bastante amplia de que lo que es la vida sin Cristo, ¿verdad? Es podemos decir, un catálogo que va de un proceso descendente del error humano hacia la perdición total. Es como una progresión que hace Pablo aquí de lo que es la vida sin Cristo. Pero podemos preguntarnos, y lo responde el texto, hago la pregunta, ¿cuál es la causa de la oscuridad de la mente sin Cristo? Fijaros que Pablo habla aquí teniendo el entendimiento entenebrecido. Nos está hablando de qué? De mente, el entendimiento, ¿verdad? ¿Y dónde acaba? Fijaros el versículo 19 al final, que se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, comienza en la mente, ¿verdad? Y se desciende a cometer, a hechos concretos, a conducta, podemos decir, toda clase de impurezas. Está haciendo esta descripción Pablo. Pero ¿cómo puede ser si Dios es luz? ¿Verdad? Y Dios dice en su palabra que se manifiesta tanto su gloria en la creación como en los cielos. Y los cielos y la tierra manifiestan la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que la mente sin Cristo no comprenda esto, no se acerque a Dios, esté oscurecida, esté entenebrecida? ¿De dónde podemos decir o cuál es la causa de la oscuridad de la mente sin Cristo? Esta es la pregunta de estos versículos. Y la responde Pablo. Fijaros qué dice en el versículo 18, al final. ¿Qué dice? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Lo que es la mente sin Cristo, es decir, el ser humano que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador y Señor, tiene el corazón como duro, la mente oscura a las cosas espirituales, estamos hablando, y el corazón endurecido. Esta es la causa. La palabra que usa aquí Pablo en el original griego es porosis, ¿verdad? No es la osteoporosis, que sobre todo las mujeres conocen más que los hombres, sino que es la porosis. ¿Y la porosis qué significaba en griego? Poros era un mármol, una piedra mármol, ¿verdad? Y en términos médicos podemos
que se usaba para decir un callo. O podemos decir también una formación dura, ósea, cuando se producen las articulaciones, como la artritis, ¿verdad? Se usaba en esos términos. Es decir, estaba significando algo duro, ¿verdad? Algo pétreo. Esto es lo que está diciendo aquí la palabra que Pablo usa como dureza. Y el verbo es petrificar, es endurecer, es hacer insensible. Y cuando se usa en el término de los sentidos, es volverse ciego. Está relacionado, ¿verdad?, con la oscuridad. Y por eso Pablo está diciendo aquí que la causa de esa falta de entendimiento es la dureza, es la petrificación, podemos decir, la porosis de sus corazones. Y esto nos suena tan bien, porque si hemos vivido sin Cristo ya de adultos, podemos reconocer que cierta dureza había en nuestro corazón antes de conocer a Cristo. ¿Y quién es el que rompe esta oscuridad y esta dureza? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando trae luz a nuestra mente por la revelación de Cristo a través de la palabra, de la predicación de la palabra, y comprendemos de manera clara quién es Jesús. ¿A quién le pasó esto? ¿Se acordáis en la Biblia? ¿A quién le sucedió esto? Cuando estaba con Jesús. A Pedro. Pedro de repente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, nada de este mundo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué había tenido Pedro en esos momentos? Lucidez espiritual. ¿Qué le había pasado a Pedro en ese momento? Había podido ver. Su mente, que no veía espiritualmente, de momento pudo ver por quién. ¿Porque él estudió esto? No. Por causa de Dios. Es Dios el que nos revela, el que quita esa oscuridad de nuestra mente y el que ablanda nuestros corazones para cambiar de equipo, podemos decir. Nos saca de la oscuridad, dice la palabra, y nos trae a su luz admirable, la luz de Cristo. Es Dios quien hace esta obra, pero la causa es el corazón endurecido y la mente el corazón endurecido y la mente oscura que tenemos en nuestra vida sin Cristo. Este catálogo podemos decir que comienza con la dureza del corazón, sigue con la ignorancia, el entendimiento oscurecido, alejados de la vida que proviene de Dios, perdiendo toda vergüenza, entregándonos a toda inmoralidad, no saciándonos de cometer toda clase de incidentes. Fijaros esa progresión que comienza, ¿verdad?, en un corazón duro, en una mente oscura, y se va degradando. Esa falta de sensibilidad espiritual, esa falta de sensibilidad a la ofensa a un Dios creador, es lo que produce esa decadencia espiritual. Y en esta misma secuencia es la que Pablo también nombra en Romanos capítulo 1. Si ustedes van luego en sus casas y leen Romanos capítulo 1, nos habla también de esto, y sobre todo al final del capítulo 1 nos habla de esta misma progresión. Y se puede hacer un paralelo prácticamente entre las dos secuencias. Y al final del capítulo 1, cuando Pablo está diciendo que el hombre no tiene excusa de conocer a Dios, pero que por su dureza de corazón ha caído en todo esto, ¿sabéis cómo acaba el capítulo 1? Dice: no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Os suena de algo? ¿No estamos viviendo en un mundo similar? ¿No estamos viviendo en un mundo donde cada vez hay más permisividad y se ha perdido la sensibilidad a la ofensa y a los valores de una sociedad que se llama cristiana, pero que en realidad no vive como cristiana, cuya conducta no es una conducta cristiana, ¿verdad?
Y esto es lo que vivían los hermanos de Éfeso, pero también nosotros en nuestros días. Pero por eso Pablo comienza el versículo 20 diciendo algo importante. Fijaros que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Más vosotros, es decir, pero ustedes, hermanos de Éfeso, que antes vivían así, de una manera pagana, de una manera idólatra, de una manera sin Cristo, vosotros no habéis aprendido a vivir así. Y esto es también una, podemos decir, enseñanza para nosotros. Y ahora vivimos en Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios, así nos lo ha revelado a cada uno en particular en nuestros corazones el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Decirnos que somos hijos de Dios. No debemos vivir como antes vivíamos. Esta es la clave. ¿Y qué dice Pablo aquí haciendo este contraste entre estas dos maneras de vivir, estos dos estilos de vida? Uno sin Cristo y otro en Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Jesús. ¿Qué pasaba en Éfeso? En Éfeso, como decimos, venían de una vida que era idólatra, era pagana, y a veces esas costumbres no se habían erradicado completamente. Es más, estaba una corriente que era la corriente gnóstica, que decía que todo aquello que hacíamos con el cuerpo no tenía por qué influir en el espíritu. Entonces estaban un poco confundidos los hermanos de Éfeso. ¿Por qué? Porque no habían dejado ciertas prácticas que traían de su vida sin Cristo. Y esto nos puede pasar a nosotros también. No es solo para los de Éfeso. Nosotros también podemos seguir manteniendo prácticas o hábitos que no son según Cristo. Y debemos vigilar nuestra conducta, debemos vigilar nuestra mente, debemos vigilar nuestra ética. ¿Para qué? Para que se adecue a nuestra nueva vida en Cristo. Y esto es lo que es la enseñanza de estos versículos. Por lo tanto, Pablo hace aquí un contraste y dice: en contra de la insensibilidad, la oscuridad y el desenfreno paganos, nos describe, podemos decir, lo que es la educación moral cristiana. Cómo debe ser nuestra ética cristiana, cómo debe ser nuestra conducta cristiana. Y usa tres expresiones que se asemejan a una escuela. Fijaros qué es. Dice en el versículo 20, la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. En el 21 dice, se les habló. Y en tercer lugar, se les enseñó de Jesús, 21 al final. Tres verbos que usa: aprender, oír y enseñar. ¿No suena a la escuela? Aprender, oír y enseñar. Claro, esto es lo que se les había transmitido a estos hermanos. Y a nosotros también. Cuando no conocíamos nada de Cristo, aprendimos de Cristo, ¿verdad? Porque se nos predicó, porque leímos en la palabra de Dios, oímos también a Cristo, también, y se nos enseñó de Cristo, de lo que era esa nueva realidad nuestra, de esa nueva vida. Fijaros lo que dice, vamos por partes. Lo que aprendieron de Cristo. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, dice a Cristo. Es decir, hemos recibido a Cristo. No por nuestra obra, no por nuestros méritos, sino que Dios lo ha hecho todo. Y nos hemos dado cuenta que Cristo está en nosotros una vez que después de habernos arrepentido, por gracia y por medio de la fe, Cristo vino a nuestra vida. Hemos aprendido a Cristo, no de Cristo, dice aquí, y Cristo mismo, podemos decir, es la enseñanza de esa enseñanza cristiana. ¿Por qué? Porque tener a Cristo es tener la palabra de Dios en nosotros. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra. El verbo hecho carne, dice Juan, ¿verdad? Entonces, tener a Cristo es tener una nueva enseñanza, unos nuevos principios, una nueva doctrina, unos nuevos valores, podemos decir.
Pero ¿qué clase de Cristo aprendemos? Podemos decir. Esta es importante la pregunta. Por eso, no solo el Verbo hecho carne, sino más que eso. No solo un Jesús Salvador, un Jesús que murió en la cruz y resucitó, sino un Jesús que es Señor. Y muchas veces omitimos predicar el Evangelio agregando la parte de que Jesús es Señor. Decimos Jesús murió, es verdad, Jesús resucitó, es verdad, pero ahí no termina la historia. Jesús ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Jesús es Señor. Y cuando recibimos a Cristo, no recibimos a un Cristo Salvador solamente. Recibimos a un Cristo que es Señor, que es autoridad. Lo hemos cantado. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Él es la máxima autoridad del universo a la diestra de Dios. Por lo tanto, recibir a Cristo es recibir no solo su salvación, un Cristo Salvador, sino un Cristo Señor. ¿Y qué significa recibir un Cristo Señor? Un Cristo que es autoridad en nuestra vida. Un Cristo al que debemos obedecer. Si nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Señor, lo decimos, es para seguir sus principios y aplicar en nuestra vida sus valores. Por eso Él habla de discípulos, de aquellos que aprenden, ¿verdad?, su enseñanza y su manera de vivir en este mundo. La implicación que vemos en este contexto es de esta, de un Cristo que reina, de un Cristo que es Señor. Lo dijo en los versículos antes. Aquel que descendió, ¿se acordáis? Es aquel que también ascendió a lo más alto, llevando cautivos todo lo que Él rescató. Y Cristo, el Cristo que habían aprendido los hermanos de Éfeso, los invitaba a asumir los valores de Cristo, los principios de Cristo. Esto es lo que Pablo les quiere decir aquí. Si ustedes han recibido a Cristo, ya no viven como los gentiles, como los paganos. Ahora han recibido a un Cristo que ha salvado su vida, pero es que es Señor de su vida. Por lo tanto, esto se debe traducir en ciertos principios, en ciertos valores que deben manifestar cada una de sus vidas. Pero también dicen, no solo que aprendieron, sino que dijimos que oyeron el mensaje acerca de Cristo. Cristo, que decimos en la esencia misma de la enseñanza, está diciendo Pablo aquí, también podemos decir que es el Maestro. ¿Por qué? No solamente es, podemos decir, el contenido de la enseñanza, sino que también es Él el que enseña. Por eso Él le dice, lo habéis oído. Fijaros cómo dice el 21, si en verdad le habéis oído. ¿Le habéis? ¿A quién? A Cristo. ¿Habían vivido con Cristo ellos? No. Pablo se lo encontró camino a Damasco, ¿verdad? El Señor salió a su encuentro, Saulo. Pero estos hermanos de Éfeso no. ¿Pero qué está queriéndoles decir Pablo aquí? Les está diciendo que cuando el evangelista predica el Evangelio y expone la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cristo quién es? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, no solamente es el sujeto, sino también el objeto de esa predicación. Les está diciendo, cuando vosotros me oís a mí, Pablo, estáis oyendo a Cristo cuando yo os predico la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no solamente Cristo es el contenido, sino también el que os está enseñando indirectamente a través de mí. Porque yo estoy diciendo la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. O sea que estáis oyendo a Cristo de una manera figurada. Esto es lo que les quiere decir. Pero también en tercer lugar, el otro verbo era que fueron enseñados, dice, ¿cómo dice esta expresión? El 21, y en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fijaros que dice, habéis sido enseñados por Él también. Han sido enseñados, es decir, que Jesucristo, además de ser el Maestro y la enseñanza misma, también es el contexto, es el ambiente.
Cuando alguien predica el Evangelio, que es lo que le está diciendo Pablo a ellos, porque le está hablando de ese cambio de vida, y es lo que les ha sucedido, cuando alguien predica el Evangelio y la persona acepta a Cristo, es Cristo quien le está hablando por medio de la palabra de Dios, es Cristo el que viene a su vida, y es Cristo el que produce ese ambiente de recepción de esa palabra por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese ambiente también es creado por Él. Él nos enseña, dice, a recibir a Cristo. Si Jesucristo es a la vez el sujeto, el objeto, y podemos decir el medio ambiente de esa enseñanza moral cristiana, entonces podemos decir que podemos estar confiados cuando se dan estas tres cosas. Cuando alguien predica de sí mismo, no está predicando de Cristo. Cuando alguien predica y no se ajusta a la palabra de Dios, no está Cristo hablando a esa persona. Por eso no son nuestros argumentos los que convencen, sino que es la palabra de Dios. Porque es Cristo el que produce estas tres cosas en la vida del ser humano para ese cambio de vida. Pero fijaros cómo termina. Dice, conforme a la verdad que está en... ¿En quién? No, en Cristo. Dice en Jesús. Y este cambio que hace Pablo aquí, de Cristo a Jesús, porque ha dicho 3 veces Cristo, pero ahora dice la verdad que está en Jesús. ¿Y por qué usa la palabra Jesús y no sigue usando Cristo? Porque el Cristo encarnado, es decir, Jesús, su nombre humano, es la encarnación misma de la palabra, de la verdad. Como Cristo mismo lo dijo, como Jesús mejor mismo lo dijo, siendo hombre ya, dijo, ¿yo soy qué? Yo soy la verdad. Jesús pudo decir, yo soy la verdad. Por eso Pablo está usando aquí la palabra Jesús. Porque Jesús, o mejor dicho, el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, Jesús, quien encarnó la verdad, y esa verdad nos pudo llegar a nosotros. ¿Cuándo vemos o conocemos la verdad de Dios? Cuando conocemos a Cristo. Podemos leer la Biblia 1000 veces, pero si Cristo no viene a tu vida, si no aceptas a Cristo en tu corazón, no porque hagas nada, sino porque Dios te lo revela a través de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, entonces no puede haber cambio, no puede haber transformación de vida, no hay una nueva creación. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, gentiles, paganos, idólatras, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, una vida en Cristo, ¿verdad? Hay una nueva creación que se produce. Y esta es la base de la conducta cristiana. No es por nosotros mismos, sino por lo que Dios ya ha hecho. Sobre eso se fundamenta mi estilo de vida. No por lo que yo pueda adoptar como principios, sino es por los principios que Dios pone en mi corazón, por ese cambio que Dios ya ha hecho en mí. Y esto es fundamental. Por eso, si no hay un cambio, si no hay una transformación, una metamorfosis, lo que el Nuevo Testamento y Jesús llama ese nuevo nacimiento espiritual, por la obra de Dios en nuestras vidas, entonces no puede haber un estilo de vida diferente. Podremos esforzarnos, podemos machacarnos, podemos flagelarnos, pero esto no producirá ningún fruto. ¿Por qué? Porque será por nuestro propio esfuerzo. La base de una conducta cristiana diferente, de un estilo diferente, es reconocer primero nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y cuál es la identidad? Es la identidad que ya no estamos sin Cristo, sino que estamos en Cristo. Y el cristiano que no reconoce diariamente esta realidad de su vida, no puede pretender vivir una vida diferente. Esa es la base de la enseñanza que está diciendo aquí Pablo. Para vivir una vida que manifieste esa nueva vida en Cristo, debemos estar transformándonos constantemente en nuestra manera de vivir,
basados en la transformación que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Somos nuevas criaturas y por ser nuevas criaturas, ahora somos sensibles a lo espiritual, ya no insensibles. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué es exactamente o cuál es exactamente esta verdad que está en Jesús? Si la oscuridad pagana llevaba a una impureza desenfrenada, como ha descrito en los primeros 3 versículos, ahora los próximos versículos del 22 al 24 nos están mostrando cuál es esa verdad que libera a los hijos de Dios y los guía a caminar en rectitud, en una vida santa, en una vida de pureza, en una vida que es apartada para Dios, que no es una vida para sí mismos, sino una vida que está viviendo para Dios. Por eso, cuando citamos este versículo de 2 Corintios 5, dice el apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, así que somos ahora embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero, ¿qué es lo que nos ha transformado? El amor de Dios. Por eso dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, es decir, nos identificamos con Él. Y dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos está hablando también de señorío, nos está hablando de un Jesús Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos si estamos en Cristo, sino que vivimos para Él, porque Él nos amó, y ese amor nos constriñe, dice Pablo, nos aprieta de tal manera, nos empuja a vivir de una manera diferente. Esa es la base de la conducta cristiana diferente. Es reconocer el amor de Dios cada día en nuestra vida. Señor, yo no merezco que tú me hayas amado. Yo no merezco que hayas muerto por mí. Yo no merezco que hayas resucitado por mí, pero te reconozco que estás sentado a la diestra del Padre como Señor y por eso te entrego mi vida cada día. Y cuando uno actúa de esta manera, entonces es Dios el que produce todo lo demás en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que saca a la luz el fruto espiritual para comportarnos de la manera que a Dios le agrada. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice Pablo aquí que la clave es que ya no vivamos como antes. Dice, despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo hombre. Cuando habla de viejo y nuevo, está hablando de esa antigua y esta nueva manera de vivir. Por eso cuando dice que nos vistamos del nuevo hombre, no está hablando de la salvación, que es algo que Dios ya ha hecho. Nadie se da nacimiento a sí mismo. Es Dios el que lo ha hecho en nosotros espiritualmente. Es ilógico pensar que yo puedo hacerme nacer, ¿verdad? Nadie lo ha hecho y es imposible. Espiritualmente también. Es Dios que lo hace. Pero sí, Dios nos pide que colaboremos ¿en qué? En manifestar eso que Él ya ha hecho. Por eso cuando usamos la ropa, la usamos de diferente manera según el propósito y según la función que cumplimos. Quizás si somos enfermeros o enfermeras, no nos ponemos la misma ropa que de estar en casa, en el hospital, ¿verdad? Es otra ropa. El soldado, cuando se alista, se le da un uniforme diferente, ¿verdad? Pero cuando sale del ejército, también vuelve a la vida civil, se viste de una manera diferente. Cuando vas a una boda, ¿te ponen la misma ropa? No, ¿verdad? Te ponen otra ropa. De acuerdo al propósito, de acuerdo a la función, de acuerdo al trabajo que estemos realizando, nosotros nos ponemos una ropa u otra.
Nosotros debemos como cristianos ser conscientes cuál es nuestro propósito y nuestra función. ¿Cuál es tu función como cristiano, como hijo o hija de Dios en este mundo? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es tu propósito, tu función como hijo o hija de Dios en este mundo? ¿Sabes cuál es? Es manifestar a Cristo hasta que Él venga. Por eso la palabra de Dios, y lo habla Pablo en este capítulo antes, y dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Se acordáis que lo vimos? A esa medida que es Cristo Jesús. ¿Es por mi esfuerzo? No. Pero sí debo colaborar con Dios. ¿Y cómo colaboro con Dios? Cuando cada día reconozco lo que ha hecho en mi vida y Señor, me voy a poner la ropa que me corresponde a mi función para caminar por este mundo. Yo sé que no es por mi esfuerzo, pero yo estoy agarrado a ti. Eres tú el que me promueves, eres tú el que me capacitas para ir dejando todo aquello que es de mi antigua manera de vivir y para vivir una vida que te agrade a ti cada día. Esa es la función de esta base doctrinal que Dios nos deja en el apóstol Pablo, para que nos asentemos en ellas para vivir de una vida diferente. Es por el amor de Dios, no es por una religión. No son simplemente un decálogo de principios y de mandamientos. Lo que el apóstol Pablo nos está dejando aquí es un estilo de vida diferente basado en el amor de Dios. Si has reconocido ya en tu vida ese amor, y si lo has aceptado en tu vida, dile en esta mañana, sí Señor, yo quiero vivir como a ti te agrada. Porque no vivo ya para mis deseos, no vivo ya para mis deleites, ya no vivo según lo que es el mundo, sino que vivo considerando quién soy, un hijo o una hija de Dios. Que el Señor nos ayude a comprender que el tema comienza en nuestra mente. Cuando Pablo les habla a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio santo a Dios, ¿verdad? Y también les dice algo más en el versículo 2. Lo tenía anotado aquí. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovar nuestra mente no es solamente cambiar de parecer. Renovar nuestra mente, que dice Pablo aquí, es el contenido de los pensamientos. Por eso Pablo les habla también a los filipenses cuando les habla en el capítulo 4 y les dice que debemos pensar en lo positivo, las cosas que nos edifican. Lo leo rápidamente. Filipenses 4 dice, por los demás 8 hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Nuestra mente no debe ir ya a lo de nuestra antigua manera de vivir. Y depende cómo llene yo mi mente, estaré actuando. Está comprobado que cuando a una vida joven se la llena de violencia y solo ve películas de violencia y libros de violencia y ve violencia en su hogar y ve violencia a su alrededor, su conducta ¿cuál va a ser? Violenta. Depende de cómo llenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, no solamente un cambio de parecer, sino es el contenido de nuestros pensamientos. ¿Y dónde encontramos todo esto que Pablo dice aquí a los filipenses? En la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, mi conducta cambia. Pero cuando no leo la Biblia, cuando no estudio la Biblia, cuando no medito en la Biblia, no sé lo que Cristo quiere enseñarme. Porque Cristo
me enseña a través de su palabra, porque Él es la palabra, Él es la verdad. Y la iglesia simplemente es una ayuda puntual para esa enseñanza. Pero la enseñanza la recibimos particularmente cada uno de Cristo. Y cada uno somos responsables de aprender esa vida de Cristo. Y lo compartimos luego en común unión en la iglesia. Claro que es fundamental la vida en común, porque Pablo está hablando de la iglesia. Pero la responsabilidad es particular, es individual de cada uno de nosotros. ¿Quieres vivir esta vida? ¿Una vida que manifieste a Cristo realmente en ti? Si es así, no dudes que si se lo pones esto en la mano de Dios, Dios lo va a hacer en tu vida. Si cada día este es tu propósito, tu función va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tu práctica va a cambiar, tu conducta va a cambiar, tus valores van a cambiar, tus principios van a cambiar. Se van a acercar a los de Dios, alejándose de los del mundo. Y los demás que estén a tu alrededor van a ver ese cambio. Y ese es el mayor método evangelístico que existe en el mundo. Una vida transformada, que manifieste a aquel que la transformó. Amén. Os invito a ponernos de pie para dar gracias al Señor por su palabra. Mientras pasamos a cantar unos cánticos, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú has hecho posible esta nueva vida en ti. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas. Tú has producido este nuevo nacimiento, Señor. No hemos hecho nada, solamente hemos recibido lo que tú nos has dado, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando que reconocíamos a Jesús como el autor de nuestra salvación. Te reconocemos también, Señor, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, cada día a estar agarrados a tu amor para caminar por este mundo como a ti te agrada. Apártanos, Señor, de todo vicio, de todo hábito, de toda, Señor, pensamiento que se aleje de ti, Señor. Y ayúdanos a llenarnos de tu palabra cada día, para caminar de tu mano, manifestando que eres un Dios vivo, un Dios de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.